Esta mañana me da mucho gusto saludar a Francisco Madrid, director del Sustainable Tourism Advanced Research Center de la Nahua Cancún. Estimado Francisco, ¿cómo estás? Qué gusto. Muy bien, Rodrigo, muy buenos días, qué gusto saludarte. Oye, pues ya tenemos datos del 2024 en materia de turismo y primero quiero preguntarte cómo evalúas al país en esta materia. Déjame empezar diciendo, Rodrigo, que también tuvimos hace unos pocos días ya el cierre del año para todo el mundo. Y Ajá. digamos que todavía no se alcanzó la recuperación plena con relación a pandemia. Vamos a cerrar 2024 todavía 1,3% por debajo del nivel 2019, pero la buena noticia es que ya el último trimestre del año, los 3 meses registraron comportamientos positivos, siempre comparado con 2019. Esta es una muy buena noticia y de hecho sorprende que ONU Turismo para este año traiga un pronóstico de crecimiento de entre 3 y 5%. Es un crecimiento muy robusto, muy por lo normal, digamos, en los crecimientos de la década pasada. Peguemos esto con lo que ha pasado con México, con los datos que INEGI ha dado a conocer esta semana, y vemos que México también, y en este caso sí ya en terreno positivo, pues se recuperó al nivel 2019. Marginalmente, ciertamente, pero arriba del 19. Es decir, México fue un poquito más rápido que el mundo en llegadas de turistas internacionales, alcanzándose 45 millones de turistas internacionales. Lo que en todo caso es más relevante, Rodrigo, me parece, es el comportamiento de los ingresos. En los ingresos, México creció con relación al año pasado 7,4%, pero con relación a 2019, 34%. Esto me parece que es una gran noticia y eso tiene que ver con una infografía que vamos a dar a conocer el día de hoy en Starcanagua Cancún sobre cómo se compara el efecto de estos ingresos en la balanza turística con los saldos de otras balanzas, la comercial, la balanza manufacturera y la balanza petrolera. El gran tema para nosotros es que el turismo, pues a pesar de que haber tenido un año difícil, con un crecimiento menor en la balanza, porque por cierto, aunque aumentaron los ingresos 7% contra el año previo, los egresos aumentaron 30%. ¿eh? Claro. Ese 30%, que se dato dice rápido. te quiero preguntar porque me ha sorprendido mucho y me dice pues el potencial de poder adquisitivo que se va, ¿no? Es decir, mexicanos que podrían hacer turismo en México y que por distintas cuestiones, creo que entre ellas, pero eso lo digo de manera intuitiva, la seguridad, pues prefieren ir. Quiero dar el dato porque pues, sí que me pareció muy interesante y te voy a decir cuál es el asunto, que pues el tipo de que el peso se depreció básicamente 20% desde junio a diciembre y el turismo de todos modos creció y entonces te habla, bueno, probablemente cosas que se compraron desde antes, pero pues cierta inelasticidad. Mucha gente inevitablemente prefiere ir a Las Vegas o a Miami por la conectividad que necesariamente ir a algún lugar de nuestro país. Nada más el dato de las salidas fueron 18.817.000, un crecimiento de 17,6% y el gasto total 8.084 millones de dólares, un crecimiento de 14%, pues nada menor, ¿no? No, es formidable, sin duda es formidable. Tiene que ver ciertamente con que en los últimos años hemos visto cómo se recupera este segmento de mercado y cómo en algunos casos pues tiene un comportamiento sorprendente. Yo no estaría seguro que necesariamente este fuera un patrón en el que los viajeros no viajan dentro de México por temas de inseguridad. No, no me Sí. suena de principio. Tiene que ver, me parece más bien, pues con un tipo de cambio muy favorable los primeros meses del año, el primer semestre del año, más lo que se haya precomprado para verano. Pues ahí es donde está la explicación. Uno de los lugares que más llama la atención es España. México tiene, digamos, un gran apetito de los viajeros mexicanos por viajar a ese país. ¿Sabes tú que la ruta internacional con más tráfico saliendo del aeropuerto de la Ciudad de México es el Madrid-México? Y no Wow, es no porque sé. vengan españoles. eh, Casi el 60% de esos boletos se vendieron en nuestro país. Más de 1 millón de mexicanos viajaron el año pasado a España y además con un gasto medio muy alto. Wow, qué interesante. Probablemente está arriba de 2.500 euros. Es decir,
hay condiciones y hay una, como tú hablas de elasticidad o inelasticidad, pues hay una parte de los viajeros pues que tienen menos sensibilidad a este aumento del tipo de cambio, ¿no? Claro. Entonces siguen viajando y yo creo que estamos más bien hablando de una cierta recuperación del mercado interno, apetito por seguir viajando, que es una buena noticia, pero digamos el gran tema es cómo se refleja esto ya en el saldo de la balanza turística, ¿no? Ingresaron 33.000 millones de dólares, la balanza tiene un saldo positivo por el orden de unos 25.000 millones de dólares, y las otras tres balanzas, la manufacturera, la comercial y la petrolera, están en terreno negativo. En el caso de la balanza comercial, pues el déficit aumentó 60%, 80%, perdón, Rubén. ¿No? Sí, no, Entonces es estamos. fantástico, claro. Oye, y te quiero preguntar, porque no quiero que se nos acabe el tiempo, el Plan México, puse mucha atención en el Pilar 12, ahí lo mencionan, me parece que ese sí que podría ser un colchón importante si es que llegamos a un escenario, poco probable en mi opinión, de un 25% de arancel. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio se va a hacer todavía más atractivo y porque es complicado que le pongan barreras arancelarias, lo digo irónicamente, a los turistas que puedan venir. Y de repente siento que como que saqué los datos del presupuesto de La Mancha, de esta provincia de España, que además España creció mucho, 95 millones de visitantes, si no me falla la memoria, en 2024, y es mucho menor es mucho menor el de la Secretaría de Turismo, ¿no? Entonces, creo que no se ve al turismo como se vería, me parece. Ese es el gran tema. En el caso de España, lo que es sorprendente, además de ese volumen de viajeros que mencionas, es que siendo el segundo país más visitado, estando en la parte más alta del ranking, creció 10% el año pasado, ¿no? O sea, es increíble que con esos volúmenes tengas una capacidad de crecer 10%. Platicaba esta semana con el director de Tour España en México y me decía que este año España no va a hacer promoción turística para llevar turismo al litoral, que Wow. el tema central es desviar el tránsito hacia los destinos del interior. Ciertamente para los mexicanos no parece que España sea un destino de playa, pero es sobre todo para el mercado europeo así. Ciertamente, Rodrigo, el Plan México pone una meta muy ambiciosa, muy difícil de alcanzar, que es que México sea el quinto país más visitado. Nosotros publicamos esta semana una infografía en la que lo ubicamos en sexto sitio, Uh -huh. aunque China no ha estado entregando reportes de llegadas de turistas Uh -huh. y habría que pensar que muy probablemente está bastante arriba de nuestro país. Entonces, salir del séptimo sitio en términos reales para llegar al quinto sitio, pues supone un montón de cosas. Pero la primera es lo que tú decías, es tomar al turismo como un instrumento muy poderoso de desarrollo, no solamente de captación de divisas, que por cierto no sobrarán en estos tiempos, sino como una alternativa para alcanzar lo que el propio gobierno ha, digamos, establecido como parte de su narrativa, Así es. esta prosperidad compartida. Difícilmente hay otra actividad que tenga una reacción tan rápida que ayude a combatir pobreza, a generar mejores ingresos para las personas y para un grupo muy grande de personas, porque en turismo hoy en día trabajan 5 millones de personas, Rodrigo. Pues con esas cifras, pues me despido de ti, estimado Francisco. La verdad es que siempre es fascinante. Espero que hablemos muy pronto porque sí creo que tendremos que visibilizar más esto, sobre todo en la reconfiguración de la relación con Estados Unidos, pues como algo que tiene México y sobre todo, pues que tendríamos que estar ahí junto con Turquía, por lo menos, ¿no? Pero bueno, pues hay mucho que trabajar. Gracias, Francisco. Un abrazo. Al contrario, gracias a ti, Rodrigo. Ahí escuchamos a Francisco Madrid y vimos, director de Star, Canagua, Cancún.